lindo es ser amantes de su presencia. Busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 1, y a medida que lo van teniendo, orar a su amén. Deuteronomio capítulo 1. Está en el Antiguo Testamento, está en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Lo sugieres como siempre, y el que no lo sugiere también, que conoce dónde está la palabra, puede colaborar ayudando a buscar ese libro de la palabra de Dios. Usted comienza en Génesis, viene Éxodo, después viene Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es el quinto libro, ¿verdad? Si llegó a Apocalipsis, se pasó un poquito. Gloria a Dios, aleluya. Damos tiempo para que lo encuentre y podamos juntos leer esta preciosa, divina palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Diga conmigo, temor y rebelión es una misma cosa. Pero es para que lo piense. Aleluya. Versículo 19 de Deuteronomio capítulo 1 dice así la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios, la que dio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Para que usted tenga idea de lo que está pasando, el versículo 1 de ese capítulo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arad, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Asero y Bisaat. Amén. Entonces, ahí es Moisés explicándoles, diciéndoles, dice que salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande, terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Llegamos hasta acá de Barnea, donde os dije habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirad, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Amén. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios. Después estaremos viendo el resto del pasaje hasta el versículo 40. Así que manténgalo atento por ahí, ¿verdad? Amén. Pero vamos a orar ahora. Padre Celestial, venimos ante ti. ¿Y a quién más podríamos ir sino a ti a pedirte que hoy esta palabra tuya, Señor, podamos oírla con atención, podamos guardarla en nuestro corazón y podamos hacerla, Señor, para que nuestras vidas cambien, para que todo nos vaya bien. Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Bienvenido Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Todo su asiento. Es decir, que ahí estaba Moisés en esa oportunidad, hablando con el pueblo de Dios, que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Les está relatando del camino que han recorrido, después de haber dejado Egipto atrás, hasta ese mismo día. Porque aún no habían llegado a la tierra prometida. Y les dice: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Y es aquí donde debemos tener sumo cuidado de cómo leemos la Biblia, porque leemos los tiempos de los verbos y somos muy dados a no entender bien cuando alguien nos dice algo. Por eso que tenemos que prestarle atención a los tiempos en la palabra de Dios. Porque a veces sucede, ¿verdad? Que nos cuentan algo, pero no lo contamos igual, ¿verdad que no?
Parecido sí, pero no igual. Y quizás la excusa que ponemos es, no tengo buena memoria. Pero la verdad es que todos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Y muchas veces, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de decirle a algunos hermanos queridos algo, le digo, quiero que hagas esto. Me dicen, sí, pastor, yo lo hago. Pero cuando me dicen, sí, pastor, más de un sí, me preocupo. Y a veces entonces recurro a preguntarle nuevamente, ¿entendiste lo que te dije? Y dije, sí. Entonces yo entiendo que no entendió nada. Es decir, no me prestó atención y solo dijo sí. Porque a la semana yo estoy esperando que ese trabajo, que eso que se tenía que realizar esté hecho, y no está hecho. Y le vuelvo a decir a esa persona, ¿qué pasó? ¿Y qué me dice? Es que se me olvidó, no, es que no me prestó atención, ni en cuenta tuvo lo que yo le dije, solamente me contestó por llenar el espacio. Bueno, Moisés le dice al pueblo, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Es decir, que todavía el pueblo de Israel estaba al otro lado del Jordán, no había llegado a la tierra prometida. ¿Pero qué le dice Dios? Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Aquí vemos como la Biblia hace referencia a ciertos acontecimientos como si ya hubiesen sucedido, porque tiene una forma extraña de conjugar los verbos, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Amén. Y para Dios no existe el tiempo. Amén. Aunque para nosotros sí. Y hay cosas que para Él son un hecho. Son tan ciertas como si para nosotros ya hubiesen acontecido. Este pasaje del Deuteronomio dice, nuestro Dios nos ha dado la tierra y le ordena al pueblo a ir y conquistarla. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a ir? O el pueblo se preguntó, a conquistar la tierra cuando Él dice que ya nos la dio. Como que no se entiende, ¿verdad? Esto, uno diría, no significa que nos ha dado, sino que nos la dará tiempo futuro. Pero nos olvidamos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué lo hace? Porque Él tiene fe para ello. ¿Qué hace Dios? Llama las cosas que no son como si fuesen. Es que la fe da por sentado algo que todavía no ha sido hecho. Y este no solo es el lenguaje de Dios, sino que es el lenguaje de todos aquellos que somos creyentes, que creemos en la palabra de Dios, en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es decir que Dios nos ha dado a los creyentes tener fe. Ahora, si usted mira, ningún animal tiene fe. El único que tiene fe es el hombre. Y eso es lo que hace la diferencia grandemente, o nos diferencia de los animales. Por eso es que Dios puede dialogar con nosotros y podemos entender las cosas de Dios. Porque Él nos ha hecho o nos ha creado diferentes. Nos ha dado el poder para ser como Él. Por eso es que dice, nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, puso en nosotros su identidad, sopló aliento de vida. Es decir, que el creyente tiene fe. Es decir, que si usted tiene fe, entonces usted tiene que llamar las cosas que no son como... ¿Cómo tiene que llamar las cosas que no son? Usted hace eso
¿Verdad? No hay tantos amenes. Usted llama a las cosas que no son como si fuesen. Dígalo si así lo hace, porque si no lo hace no es una mentira. Así que esa es la diferencia. Mira lo que dice este pasaje en el versículo 21. Jehová te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y dice que tomaron el fruto del país y lo trajeron. Y dice, y nos dijeron que era buena tierra la que nuestro Dios nos estaba dando. Pero me gusta lo que dice el versículo 26. Hubo un detallito, hay un problema. Y le dice a Moisés, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste, ¿qué? Al mandato de Jehová nuestro Dios. Me llama la atención, primero le dice, no temas, y después le dice, ustedes fueron rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Es decir, que ese es el tema central del mensaje. Es que el miedo, el temor, da origen a la rebelión. Es decir, que el temor te convierte en rebelde. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque obliga al creyente, por temor a no obedecer la palabra de Dios. Por tanto, el que teme no tiene fe. Y el que no tiene fe no le agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo? La fe es obediencia a la palabra, a la verdad de Dios. En cambio, el temor se revela contra la verdad. Es decir, que el temor te lleva a ser rebelde. Dígale a alguien, el temor te lleva a ser rebelde. Pero comenzaron a decir, el versículo 28, ¿a dónde subiremos? Porque nuestros hermanos han, ¿qué? Atemorizado nuestro corazón. Y este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes, amuralladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y también vimos allá a los hijos de Anat. Y dice el 29 de Moisés, yo os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Es decir, que el pueblo no es rebelde, porque se atemorizó. Es decir, Moisés habla sobre el hecho de que habían mandado a los 2 espías, que sabe la historia, para reconocer la tierra que Dios les daba. Y los 12 regresaron con un informe. Y todos estaban de acuerdo que la tierra era muy buena, trajeron frutos de allí, pero solo 2, diga 2, se entusiasmaron, que fueron ¿quién? Josué y Caleb. Ellos dijeron, wow, qué tierra que nos está dando. Subamos y tomámosla, vamos a poder más nosotros que ellos, porque Jehová está con nosotros. Pero hubieron otros 10 que dijeron, no podemos entrar, porque hay gente grande. Y agregaron cosas tales como ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. ¿Qué nos enseña eso? Que somos muy dados a hacer exageraciones, ¿verdad? Usted sabe que a veces la persona dice, cuando dice alguna cosa, pasa algo, vamos a suponer que alguien habló del pastor y viene el hermano y dice, pastor, todo el mundo anda hablando de usted. Y eso no es José y María. Por decir así, no son ustedes, otro José y otra María, por si acaso, algún parecido, pero coincidencia. Aleluya. Pero lo que quiero decir es eso, que decimos todo el mundo, pero no es todo el mundo. Son esos 2 que hablaban y usted el tercero que se enteró del chisme. ¿Verdad? Esas son 3 ya. Es decir, que cuando analizamos a ese mundo, no está el mundo, sino que es
fulano y sultano, y quizás venga, están hablando y nadie más. En total serán 2 o 3. Pero tenemos expresión. Todo el mundo dice lo mismo. Toda la iglesia piensa igual. Y el único que piensa es usted. Pero usted trata de transmitir que todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que yo cuando alguien me dice eso, yo me sonrío y a veces le paro a la persona y le digo, bueno, eso no es así. Porque hay gente que le gusta agrandar las cosas para que parezcan más interesantes, ¿sabe usted? ¿No ve usted cuando le duele la cabeza a la persona que dice? A ver. Bueno, usted no, pero de los otros lados usted no le dice, ¡ay, se me parte la cabeza! ¿Y usted ha visto alguna cabeza partida? Le duele la cabeza, pero usted dice que se le parte la cabeza. O se me va a reventar el cerebro. Imagínese, ya no tendría cerebro. ¿Usted ha visto algún cerebro reventado? ¿Alguna cabeza partida? ¿Verdad que no? Somos tendientes a exagerar. Tiene una curita y dice, ay, estoy tan mal que me tiene que cambiar los vendajes. Tiene una curita desechable. Nos gusta agrandar las cosas. Nos gusta llamar la atención. Es decir, que hacemos de una situación un melodrama, una novela. Bueno, aquí pasaba algo parecido con los espías que había enviado Moisés. Sí, era cierto que había murallas altas, era cierto que había gigantes. Pero eso de que llegaban murallas hasta el cielo es exagerado. Yo cuando he viajado a Argentina me tocaba a veces ir por Bolivia o por Chile y están las montañas de los Andes, la cordillera. Y uno viaja y ve los picos de las montañas y las nubes debajo, en esas áreas, ¿verdad? Así que yo me imagino que ellos tuvieron que subir un avión para decir que había murallas más altas que el cielo. Imagínense qué murallas las que ellos vieron, qué pedazo de pared. Es decir, que si nos subíamos arriba de esa muralla, sacábamos las manos entre las nubes. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiero decirle con esto? Que esas murallas eran altas, pero ellos eran exagerados en su informe negativo. La gente siempre que da algo negativo lo exagera. Usted a veces ve un accidente, ve unos pedazos de metales de los carros, y si usted le pregunta a alguien algo ahí, sí, murieron 3 o 4. Pero cubre la noticia a usted y no hay ningún muerto. Nos gusta exagerar las cosas. Así que esta gente trajo ese mensaje negativo, exageró las cosas, y eso dice que los contagió, les metió temor. Y cuando eso sucede es porque hay cosas que se exageran negativas para que nosotros nos atemoricemos. Y al tener temor, nos volvemos rebeldes e incrédulos, porque ya no le creemos a Dios. Ese temor nos hace que es que yo no puedo hacer eso, si después no lo hago, a ver qué dice el Señor. ¿Por qué no le hacen la palabra? Ha llegado gente a hacer, ay Señor, a veces me dan ganas, Señor, gracias que yo no soy tú. Ay, yo no quiero conocer más de la Biblia porque entre más conozco, más responsabilidades tengo. Mejor me conformo con lo poquito que sé. ¿Por qué? Por temor. Hay quienes tienen temor a entrar en la profundidad de Dios. Porque cuando una persona tiene temor, oídos, diga conmigo, deja de ser una persona de fe. Ya no puede llamar las cosas que no son como si fuesen, y esa persona, aunque ore por un enfermo, por un cambio en la vida, de su hijo, de su hija, del matrimonio, de sus finanzas, no logra nada, porque tiene temor.
¿Y si Dios no contesta? ¿Y si Dios no lo hace? El temor, mis hermanos, nos inhabilita. El temor no te permite alcanzar la verdad o la realidad de Dios. El temor te convierte en una persona cobarde, incrédula y rebelde. Amén. Y tú dices, ay, pastor, ¿por qué te dice eso? Porque una persona temerosa es rebelde. Porque el temor hace que seamos desobedientes y no obedientes a Dios. Y quien no obedece a Dios es rebelde. Y a veces nosotros pensamos en aquellos grandes pecados que nos sacuden, y eso sí decimos, oh, eso tocó mi vida, un padre que violó a su hijo, un muchacho que robó a una anciana, y asociamos esos pecados con esas cosas grandes que estremecen la sociedad, como esa familia que mataron acá, ¿verdad? Cerca, 6, y que uno se entera después que el mismo sobrino, etcétera, etcétera. Uno se estremece a causa de esas cosas. Gente que comete delitos y atrocidades sin pensar en los daños que está causando en los hijos que dejan sin padres. Pero eso es como consecuencia de la rebeldía del hombre, de no obedecer a Dios. Aquí en el pasaje nuestro, el asunto es que Dios les da una tierra. Y lo único que Dios le dice, tomen posesión de ella. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? El pueblo, en vez de oír la voz de Dios, prefirieron oír el mensaje negativo de los 10, a los cuales la palabra de Dios le llama malvados. Porque no solo ellos se pusieron negativos, sino que contaminaron con su negatividad a todo el pueblo. Dígale al que está a su lado, por eso, no, hágale así, no te juntes con gente negativa. Ya sabes, abre loco, Pedro. Porque los que son negativos te contaminan con su maldad. Es que los negativos no llegan a darse cuenta de qué manera ellos contagian a la gente que los rodea. Y para la gente temerosa, ellos lo ven como algo pequeño y piensan que no han cometido ningún pecado porque no han matado a nadie. Pero yo creo que el peor pecado que podemos cometer es, por temor, no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Es el peor pecado. Si yo no robé, yo no maté, pero no haces lo que Dios te dice. No haces lo que Dios dice en su palabra. ¿Se da cuenta? Y entonces nos convertimos en rebeldes. Ahora Dios, ante el temor, la rebeldía, la incredulidad de ellos, el Señor le dijo, como ustedes no quieren ir. ¿Qué le dijo el Señor? Si ustedes leen el pasaje, se me vuelven al desierto. Hacía poco que habían salido de Egipto, estaban dejando atrás 430 años de esclavitud, habían vivido para Faraón, sometidos al yugo del Faraón, construyéndole ciudades, templos y haciendo todo lo que él les pedía. Y ahora que eran libres, se estaban quejando, tenían temor. Mis hermanos, la libertad, diga conmigo, la libertad requiere responsabilidad, esfuerzo y valentía. Es decir, que la libertad siempre ha tenido un precio, siempre ha sido una lucha, porque libertad no es hacer lo que a mí me da la gana.
En este caso, la libertad, de acuerdo a la palabra de Dios, requería que ellos fuesen valientes y esforzados para poder conquistar una tierra que Dios ya les había dado para vivir. Desde que salieron de Egipto a este punto, el pueblo ya había pasado por muchos territorios, por muchos reyes, por muchos reinos, pero Dios les dio la victoria y seguían adelante porque esas tierras no eran para ellos. Esa no era la tierra que Dios les había dado por heredad, la otra estaba allá, adelante. Es decir, que Dios les permitiría vencer a sus enemigos, porque esa gente que habitaba en esa tierra que Dios les había prometido era gente corrupta, gente mala. Era una cultura que tenía una idolatría muy fea cuando se estudia la Biblia. Era así que los padres entregaban a los hijos a los dioses para ser quemados, cosa que Dios abomina y detesta. Y rendían culto a ciertas diosas de la fertilidad, donde los hombres iban a adorar los templos y se encontraron ahí con sus mujeres prostitutas que estaban al servicio de quienes iban a adorar a esas diosas. Es decir, había una corrupción grande y total. Y Dios había decidido que esa cultura debía desaparecer. Y por esa es la razón que los hijos de Israel tenían la tarea de conquistar, tomar esas tierras. Pero para lograr lo que era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Muy sencillo, creerle a Dios. Diga, creerle a Dios. Ese es el problema de muchos de ustedes. Que Dios les dice algo y ustedes se quedan como, Dios dice, me va a decir, ya está lleno. Dios dice que me va a dar algo, pero ahí me quedo. Pero si yo le oigo a Dios y le creo a Dios, si Él me dice, entra porque eso es para ti, yo entro porque es para mí. Si Él me dice, esto es para ti, yo reclamo eso para mí. Pero si yo no entiendo la palabra de Dios, no obedezco y tengo temor, ¿y qué pasa si no me lo dan? Ahí me quedo en el camino. Ellos fueron rebeldes. No hicieron como Dios les dijo, no le creyeron a Dios. Le creyeron a las circunstancias. Le creyeron a los negativos y se contaminaron y no entraron a la tierra donde fluía la leche y la miel, tierra de abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le creyeron a las circunstancias y creyeron a los negativos y se contaminaron. Siempre que tú te juntes con gente negativa, con gente temerosa, se te va a pegar. Se te va a pegar. Es cuestión de tiempo. Después tú dices, ay, yo no sé por qué, ahora pienso así, yo no era así, ahora yo, porque se te pegó. Aún el Señor Jesús dice cuando los mandó a los discípulos a tocar las puertas donde lleguéis a un lugar y nos digan bienvenidos, o sea, no te atiendan bien, sacúdelos bien, vete. Es lo que tendríamos que hacer con la gente negativa. Cuando empiezan a abrir su boca con cosas negativas, sacuda sus pies y vaya a hacerlos. Para que la bendición no se quede en esa casa, se vaya con usted. Porque esa gente le roba su bendición. Yo le digo, piense un poquito. Piense para. ¿No le ha pasado que va a un lugar y la gente es negativa? Lo ven en las películas, ¿verdad? Y usted va y oye esa gente que le dice esto y aquello. Y usted venía con buena onda, venía contento, venía feliz. Estaba bien. Pero después que oye esa gente, ¿cómo sale usted de ahí? Digo, los otros, ¿cómo salían de ahí? ¿Verdad que ya sale usted pensando cosas negativas? ¿Será cierto? Me dijo que toda la iglesia hablaba. Me dijo que todos los hermanos decían. Me dijo que todo el mundo. Y usted ya se mete en ese mundito. Dígale a alguien, no te juntes con gente negativa, gente rebelde, porque te van a contaminar. Le voy a decir algo, hay cristianos que no conquistan las cosas que Dios tiene para ellos porque sencillamente no las creen.
¿No le creen a Dios?